Colosenses capítulo 1, versículo 3, vamos a leer las Sagradas Escrituras en este momento, en esta mañana. Dice así a partir del versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Aleluya. Vamos a orar que el Señor nos bendiga por medio de la palabra. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, estoy delante de su presencia junto con el pueblo tuyo que está dispuesto ahora, junto con aquel amigo simpatizante que está oyendo la palabra de Dios. Háblanos, oh Dios, hoy. Danos una palabra que te podamos, oh Señor, oír con atención, que te podamos seguir con libertad y que te podamos amar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar aquí con un tema, una iglesia que conoce a Dios. Una iglesia que conoce a Dios. Así que en este pasaje hay unas características de un pueblo que ha recibido el mensaje de Dios. Como usted también en esta mañana, Dios te está permitiendo ese privilegio de oír y de recibir la palabra de Dios. Así que aquí este hecho precioso, este hecho grande e importante, comienza según el versículo 4 de Colosenses capítulo 1. Pablo dice que él está orando, él está dándole gracias a Dios por esa iglesia. Y lo primero que resalta dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Así que, ¿qué resaltaba el apóstol de la iglesia de Colosenses? Comienza resaltando dos cosas. Ha oído de la fe que tienen. Pablo está enterado que ellos tienen una fe en Cristo. Por eso, la característica del pueblo, de la iglesia, debe ser que tiene su confianza puesta en el Señor. Pero también emana de ello, de que ha conocido al Señor, que tiene su fe puesta en el Señor, y es el amor que tiene hacia todos los santos. Y entonces aquí empezamos a ver una iglesia que tiene una fraternidad, que tiene algo que la destaca, y es ese amor que nos une, que nos hizo un pueblo, que nos hace estar unidos, no importa la circunstancia que estamos viviendo del momento, pero que ahí nos levantamos, que ahí estamos atentos, listos para oír, para ser edificados, para orar, para cantar al Señor. Y aquí comienza entonces el apóstol a resaltar cómo es el pueblo del Señor, cuáles son las características. Una iglesia que tiene la fe puesta en Cristo, una iglesia que ama a ese pueblo que ha conocido al Señor. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que hace que esa iglesia se mantenga en el Señor, tenga puesta su confianza en el Señor y que siga
orando, que siga clamando y que siga anhelando que muchos más sean parte de este pueblo, porque es que realmente, estimado hermano, estimado amigo, el propósito que nosotros nos levanta, nos mueve en esta mañana y siempre es que anhelamos que todos ustedes sean parte del pueblo santo de Dios. Realmente es eso. No es solamente que usted crea en Dios y que usted le ore a Dios. Es más, nosotros anhelamos que usted sea parte del pueblo de Dios. Parte de ese pueblo que Dios lo exalta, que tiene esas características, que tienen una fe puesta, que están sólidos en el Señor, que aman ya no con ese amor natural, sino que de verdad aman a ese pueblo que ha conocido al Señor, pero que tiene una esperanza. En el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, lo que a nosotros nos hace poner la fe en el Señor, más allá de las circunstancias que estemos viviendo, es la esperanza que tenemos, lo que hemos oído un sinnúmero de veces, y que usted al abrir la Biblia te encuentras por donde quiera que te pares en ella, te encuentras con lo mismo, con un mensaje de Dios y con una promesa de Dios. Nosotros tenemos una esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y eso es lo que tenía la iglesia de Colosenses. Tenía una esperanza gloriosa, y esa esperanza estaba en el cielo, porque ellos oyeron la palabra verdadera del Evangelio, por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la noticia que necesitamos nosotros oír en medio de tantísimas noticias, y a la cual nos predisponemos para de alguna manera oírlas o no oírlas. Porque hay gente que por el temor y por una cantidad de cosas que se vive dice, no, yo no quiero oír noticias, no quiero saber nada, no quiero. Pero bueno, si no quieres oír nada, escuche el Evangelio del Señor, porque en el Evangelio del Señor está la buena noticia, está la noticia de la esperanza que nos está guardada, reservada en los cielos para nosotros. Y dice Pablo que ellos tienen esta esperanza por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra del Señor llegó a la iglesia de Colosas, y en ese mundo en ese mundo antiguo donde estaba predicando Pablo, ya el Evangelio había pasado fronteras. Había llegado a un continente, había pasado ya a otro continente, había llegado el mensaje de Dios a muchos lugares, como hoy en día el Evangelio está llegando, y en estas circunstancias nos está permitiendo el Señor que el Evangelio llegue a todo el mundo, a toda persona, pero no solamente que llegue a toda parte, que se escuche la noticia, el testimonio del Evangelio, sino otra cosa más también importantísima, y lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece también en vosotros. El hecho de que los colosenses hubieran conocido al Señor y tuvieran una fe puesta en Cristo, y amaran a los hermanos, y tuvieran la esperanza de la vida eterna, la morada en los cielos, también destacaba algo en ellos, y es que llevaban fruto, pero seguían creciendo. Así que si nosotros hemos conocido al Señor, se espera de que los que hemos conocido al Señor llevemos fruto. Pero no solamente que tengamos un fruto, sino que sigamos creciendo, y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día en que nosotros recibimos el Evangelio, lo recibimos para dar un fruto. Es preciso y se puede resaltar, y el testimonio lo hemos vivido y lo estamos oyendo y lo seguiremos viendo en las personas, y es de cada uno de nosotros. Cuando llega el Señor se produce un cambio. Ese es el fruto, se produce un cambio, pero ese cambio sigue siendo progresivo. Cambia
La gente deja una cantidad de prácticas, pero tal vez tiene otras, tiene algunas cosas que todavía no ha entendido, no ha logrado desarraigar de su propia vida. Pero a medida que va oyendo el Evangelio, a medida que va entrándose, que va enterneciéndose, que va caminando en el Señor, a medida que va viviendo estas experiencias con Dios, va siendo transformado y va creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo viene ese crecimiento? ¿Cómo se da ese crecimiento? Pablo lo está relatando y lo está describiendo muy bien en esta carta a los Colosenses, y dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Aquí está un hombre, un ministro del Señor, que Pablo lo destaca, nuestro consiervo amado, o sea, compañero, ministro en el mismo nivel que Pablo, porque es un predicador del Evangelio que ha dedicado su vida y tiene un llamamiento para esto. Dice que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. La iglesia, para que sea edificada, para que tenga un nivel donde pueda tener de verdad su fe puesta en Cristo y pueda de verdad tener esa compasión y ese amor, tiene que estar aprendiendo, tiene que estar recibiendo la palabra para que vaya creciendo y para que lleve fruto esos cambios que la gente dice: fulano de tal, se veía una persona cuando llegó aquí, venía de esta manera, venía de esta otra, pero mire cómo ha cambiado. Hemos visto en ahora los líderes de la iglesia, en creyentes que estaban ahí, pero que no se les veía así como un resurgir, como algo especial. Porque es que a la persona que Dios trata, le hace unas cosas especiales, o sea, lo hace llamativo, lo hace una persona agradable, lo hace un verdadero discípulo, y ese discípulo se convierte en una persona que causa impacto, que alguien más empieza a seguirlo. ¿Por qué? Por lo que ve en esa persona: fruto, crece, se ve una manifestación hermosa de la gloria de Dios en esa vida. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Por eso, si en algo tenemos que ser juiciosos, asiduos, entregados, hermanos, iglesia, amigo, es en que aprendas la palabra. O sea, toda persona, usted lee la Biblia en la casa, y te felicito porque estás en estos días leyendo la Biblia con una entrega, con una devoción. Pero por eso necesitas oír el Evangelio, porque al oír usted va a encontrar una explicación de lo que no has comprendido, de lo que no has entendido, y Dios va a utilizar una persona, un siervo, un ministro que Él tiene. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en el Señor. Y por esta causa el apóstol San Pablo dice: es que esto que tiene la iglesia de Colosenses lo aprendió, lo oyó, alguien le predicó el Evangelio, de alguien lo recibió, y tienen un hombre que allí les predica la palabra. Este ministro, el cual han aprendido, el cual también a nosotros nos ha mostrado, Él nos ha dado testimonio de ustedes, hermanos, en Colosas. Este ministro nos dice del amor que tienen, del amor en el Espíritu, por lo cual nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Vea, si algo hay en la iglesia, si algo tiene este pueblo grande del Señor, es que estamos unidos. Estamos unidos en oración, no ahora. Quiero decirles, estimados amigos, que esto no es una característica de ahorita, que ahorita nos unimos a orar porque estamos frente a una tragedia, frente a algo que está conmoviendo la humanidad. No estamos unidos ahorita, llevamos muchos años. Los que hemos conocido al Señor llevamos años, estamos unidos orando por los misioneros
de todos los países donde tenemos misioneros. Estamos orando por los países donde no hay predicación del evangelio. Estamos en esa misión, siempre estamos orando. Se enferma alguien allá, oímos la noticia de alguno y quizás hay noticias que no sabemos, pero estamos orando. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, ayuda a los ministros, ayuda a los creyentes, bendícelos. Y esta es la razón de la iglesia en esta tierra. No comenzamos a orar, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. El apóstol Pablo, cuando conoce y sabe de un pueblo, de esta iglesia de Colosenses, de qué los está destacando, de quiénes son ellos, una iglesia que conoce al Señor. Pero ¿cómo es que uno llega a ese nivel de conocer a Dios? De conocer es porque está continuamente aprendiendo. Es porque continuamente está recibiendo. Mire la oración del apóstol Pablo, por la cual no cesa de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que todavía a nosotros no estamos full. Y esa es la razón por la que tenemos que buscar al Señor. Todavía estamos confiados, estamos seguros en esta salvación, pero todavía no estamos irradiando de gloria. Todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Nosotros hoy estamos siguiendo, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo a la meta, al llamado, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay una iglesia que está entregada, cada uno de nosotros estamos de verdad entregados, y así debe ser, eso debe ser el Espíritu que nos asista, entregados en la búsqueda de Dios, en el conocimiento. ¿Por qué? Porque todavía no estamos completos, todavía no tenemos el conocimiento de su voluntad, todavía nos estamos preguntando, ¿y por qué pasará eso? Ay, ¿por qué se enfermó? ¿Y por qué le pasó aquello? ¿Y por qué aquello? Porque todavía estamos llenos del por qué, todavía no sabemos para qué. Esa es la razón. Entonces, por eso hay una iglesia que tiene que seguir creciendo y ser llena del conocimiento. Versículo 10. ¿Para qué es eso? Aquí dice el para qué. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis, o sea, ese andar se llama para que vivamos. Para el vivir. Para que ese vivir mío en cada día, en cada momento sea como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque nosotros quizás como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, agradamos. Sí, tratamos de agradar en ciertas cosas, tratamos de ser agradables, pero el Señor no quiere que agrademos en parte, sino en todo. Dios busca un pueblo, el pueblo que le ha conocido, lo quiere llevar a ese nivel, a ese estándar. Lo quiere llevar a que le agrademos en todo. Por eso muchos creyentes tenemos que pedirle perdón porque sentimos que hemos defraudado, que hemos desagradado a alguien, que hemos desagradado. Y si uno desagrada a alguien, al primero que ha desagradado es a Dios. Pero el Señor nos quiere llevar hasta allá, hasta esa meta, en que le agrademos en todo a Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta allá, creciendo. Por eso, mi hermano, si te has levantado, lo felicito. Por eso, mi hermano, si estás orando, lo felicito. Pero no significa que mi hermano, y si usted predica el evangelio, y si yo estoy predicando el evangelio, no puedo decir, no, hermano, aquí yo ya definitivamente lo único que yo hago una oracioncita ahí y abro la Biblia, ya está el mensaje listo, yo ya sé todo. No lo sabemos todo. El apóstol Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos, es en parte, no lo conocemos todo. Por eso, cada vez que nos acercamos a la palabra, cada vez que nos acercamos a Dios, estamos encontrando un conocimiento
práctico, un conocimiento que es para nuestra propia vida, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos. Usted quiere saber cómo viene la fortaleza, cómo es, porque la pregunta de todos y del millón en algún momento como estos es ¿y cómo me voy a fortalecer? ¿Y qué me va a fortalecer si yo todo lo estoy viendo adverso? ¿Qué me fortalece? No, pues para que uno pueda fortalecerse y en medio de la adversidad sobreponerse, lo tiene que hacer en el Señor. Lo tiene que hacer con el Señor. Tiene que hacerlo a través de el Señor, a través de la palabra, a través del ministro, a través de la predicación del Evangelio. Por eso el Señor ha levantado una iglesia, y esa iglesia tiene una jerarquía, y esa jerarquía no es que nos la inventamos nosotros. Él mismo dio, el apóstol dice así, Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes. Así que el que dio esto, porque hay gente que ahora dice, vea, usted no necesita religión, usted necesita pastor, usted no necesita iglesia, usted témale a Dios ahí donde está. Pues no escuche esa voz, porque esa voz, aunque parezca de Dios, aunque la invitación sea de una persona que parece piadosa, le cuento que la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Él estableció, Dios dio a gente para que instruyera. Y aquí vemos en la carta a los Colosenses, si usted cree la Biblia, la palabra de Dios, ahí está la instrucción. Si usted me está siguiendo, si usted está atento, si usted está llevando esta lectura, aunque no te la estamos presentando en este momento ahí por la pantalla, pero si usted tiene el celular y si usted más tarde recuerda que hemos leído Colosenses capítulo 1 versículo 3 en adelante, y te lees ese pasaje, vas a entender que estás siguiendo ¿quién? A Dios, pero estás siguiendo a la palabra. Pero esa palabra tiene una instrucción, tiene unos pasos de cómo yo puedo llegar a conocer a Dios, cómo pueda en mí desarrollarse el amor de Dios, cómo puedo yo crecer, cómo puedo yo tener un fruto, cómo puedo yo estar fortalecido. ¿Qué es lo que he alcanzado? ¿Hasta dónde he llegado? Bendito sea el Señor. Todo es por medio de la palabra. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios quiere que esté fortalecido, que esté lleno del poder de Dios, que tenga la potencia de la gloria de Dios para toda paciencia. Aquí estamos viviendo el momento donde se está poniendo a prueba la paciencia. Por eso hay problemas en los hogares, porque flota, sale a fluir, florece la impaciencia. Nos impacientamos. ¿Por qué? Porque todavía nos falta crecer. Porque todavía nos falta ese conocimiento precioso de la palabra del Señor. Y el apóstol sigue diciendo en el versículo 12, con gozo. Vea, cuando uno se fortalece, cuando uno vive todos estos pasos, que son lo que caracterizan a una iglesia. Esas son las características de una iglesia preciosa en el Señor, de una iglesia que conoce a Dios. Porque aquí es donde uno tiene que examinarse, ¿de verdad yo estoy conociendo a Dios? Porque a veces hablamos con mucha fuerza, con mucha libertad quizás, de que somos el pueblo que conocemos al Señor, pero nuestro fruto no habla así. El resultado nuestro no dice eso. No dice que hayamos conocido al Señor, no dice que estemos fortalecidos. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos a Dios, pero para algunos momentos le agradamos en algunas cositas, pero en otras cosas le somos desagradables. Pero qué bueno que en esta mañana usted conmigo le digamos al Señor, aquí estoy yo, necesito que me ayudes, necesito que me fortalezcas, necesito oír la palabra, necesito recibir la palabra. Yo en estos días no he sentido coger el Apocalipsis y coger los libros de Daniel y hablarte, porque no quiero hablarte de las cosas, y yo soy enfático en eso. Me perdonan
los compañeros que hablan y que saben muchísimo de escatología. Bueno, Dios los bendiga a ellos, también son mis compañeros, pero he visto que lo principal no es hablar de esto de la gran tribulación. Para mí lo principal es que la gente conozca al Señor y no entre en la gran tribulación, porque sí habrá gran tribulación y vienen cosas terribles, pero lo importante ahorita es lo que necesitamos vivir ahora. Si nos queda difícil entender la historia que ya está registrada, que ya está en la Biblia, de la cual hay un registro de una iglesia, ahora nos va a ser más difícil entender el futuro al que no hemos llegado. Por eso hay muchas cosas de Apocalipsis que quizá la gente quiere entender y quizá nosotros decimos algo, pero no somos tan certeros. No podemos decirlo con una verdadera comprensión y certeza. ¿Por qué? Porque son eventos que no han sucedido, que no hemos llegado a ello, pero tenemos una palabra que nos muestra la historia de una iglesia, de unos hermanos que vivieron unas experiencias lindas con Dios. Qué bueno que te enfoques por aprender no los sucesos apocalípticos, que te enfoques por aprender lo que tenemos que vivir ahora para que no lleguemos a lo apocalíptico, para que vivamos nosotros esta experiencia gloriosa de la gloria de Dios con gozo. Porque esto, cuando uno se fortalece en el Señor, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Porque lo que vivimos ahora, lo vivimos con gozo. Aleluya. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Porque estamos el pueblo que ha conocido a Dios. Las características es que ya fuimos librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nosotros tenemos una seguridad, hemos sido rescatados, hemos vivido la experiencia de que alguien pagó el precio por la sangre de Jesucristo el Señor. Nosotros hoy tenemos el perdón de los pecados, estamos libres de la potestad de las tinieblas. Ahora no pertenecemos a este mundo, por eso nuestro andar, nuestro vivir, nuestro fruto es otro, porque ya no pertenecemos. Nos arrancaron de allá y nos trasladaron a este reino espiritual. Sí, estamos en este cuerpo y vivimos situaciones, pero en este cuerpo tenemos el poder glorioso del Evangelio de Jesucristo el Señor. Qué lindo por el pueblo que ha conocido al Señor, pero ese pueblo que ha conocido al Señor no se estanca, no se queda quieto, sigue creciendo, sigue abundando, sigue dando fruto. Bendito sea el Señor, sigue oyendo el Evangelio. Te invito a que lo sigas escuchando, a que lo sigas viviendo, a que sigas dando fruto. Alguien necesita el fruto tuyo. Alguien necesita una palabra tuya. Alguien necesita decir verdaderamente, este hombre, esta mujer es cristiana. En medio de la situación que está viviendo, y mire cómo está, alguien necesita conocer a Jesús a través tuyo y a través mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Démosle gracias a Dios. Pidámosle al Señor que obre. Ya hemos orado por las familias, por los hogares. Está la libreta que tenemos aquí de peticiones y que mi esposa sigue escribiéndola, sigue anotándole aquí. Vamos a orar por todas estas peticiones. Pero qué bueno que este mensaje que hemos oído en este día lo tenga presente. Señor Dios Todopoderoso, gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, por la edificación que recibimos por medio de ella. Oh Dios del cielo, si hay alguien que necesita ser fortalecido, soy yo, la iglesia. Si hay alguien que necesita estar aprendiendo, somos nosotros, el pueblo tuyo. Necesitamos que se vea el fruto, que se vea una fe sólida en Cristo Jesús, que el amor de Dios se mueva en nuestros corazones, que sintamos esa ternura, ese dolor por el hermano, Señor, que seamos un pueblo diferente, porque en verdad nosotros fuimos rescatados. Dios mío, obra en cada petición
cada circunstancia que están viviendo amigos y hermanos, que están siendo consignadas en esta libreta, que allá los hermanos han orado, han gemido. Aquí también estamos orando, porque desde el día en que oímos este evangelio no hemos cesado de orar. Oh Dios del cielo, no es esta circunstancia la que nos mueve a orar, Señor, y que eso es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nuestras vidas y por eso siempre clamamos, y ahora pues estamos clamando. Lo que pasa es que el mundo se está dando cuenta que si hay una iglesia que ha venido orando, bendito sea el Señor, y por eso es que nos piden a nosotros que oremos, porque la gente sabe que nosotros no aprendimos a orar ayer, aprendimos a orar el día que conocimos a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, te rogamos que te manifiestes para sanidad en los cuerpos de muchos enfermos, que te manifiestes para libertad en el cautivo, aquel que no le ha permitido al Señor, aquel que en los pensamientos está encerrado para no aceptar que sí puede haber un cambio en su vida, aquel al que el maligno lo está invadiendo de tantos pensamientos y tormentos. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo te ruego que lo desates, Señor, y que sea trasladado del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo, de este evangelio glorioso del Señor y Salvador nuestro. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Estamos en las manos tuyas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria.